Un saludo muy especial para todos los hermanos y hermanas que están dando continuidad al estudio especial que estamos haciendo durante estas semanas del libro La Iglesia, sus finanzas y su misión. Otra vez el pastor Roberto Herrera aquí con ustedes. Tengo la oportunidad de hacer un resumen de las principales ideas que están contenidas en uno de los capítulos de este libro. En este caso vamos a conversar un poquito acerca del capítulo 11 del libro, que tiene como título Administrando los recursos decentemente y en orden. Un capítulo muy interesante. Y yo lo pienso así porque en mi experiencia como pastor de la iglesia por más de 30 años, después de haber trabajado muchos de esos años en el área de mayordomía, haber asistido a muchas reuniones que tienen que ver con este tema, he escuchado hermanos nuevos en la fe, otros no tan nuevos, que tienen preguntas relacionadas con el funcionamiento del sistema financiero de nuestra iglesia. Algunos se preguntan, por ejemplo, ¿por qué cuando deposito los diezmos en mi iglesia local, la totalidad de esos diezmos la envían a la asociación o a la misión? Hay otros que se preguntan si es cierto que una parte de las ofrendas es enviada desde la iglesia hasta la oficina mundial, la asociación general. Y se preguntan por qué tenemos que mandar recursos desde la iglesia hasta la oficina mundial que está en los Estados Unidos. Y hay otros que han llegado a preguntarse si realmente se puede confiar en el sistema financiero de la iglesia o si sería mejor entregar nuestros diezmos y nuestras ofrendas a ministerios independientes que conocemos o que encontramos por ahí, o en fin. Estas preguntas surgen aquí y allá y me parece que no hay nada equivocado en las preguntas. El único peligro sería en tratar de encontrar respuestas en los lugares equivocados, ¿no? Y felizmente me parece que el sistema financiero de la iglesia, podríamos decir, y es una idea que tratamos de dejar clara en el capítulo 11, está diseñado precisamente, está diseñado para que las personas que participan en él, trabajan en él, puedan llevar a cabo una administración del dinero que sea inteligente, que sea prudente y que se caracterice por ser profesional, por ser honesta, además porque se asegure de que todos los niveles de la iglesia, desde la iglesia local hasta la iglesia mundial, reciban apoyo financiero y que todos los que administran fondos de la iglesia también rindan cuentas y puedan tener la información disponible en una forma transparente y en una forma entendible. Tal vez para algunos podría resultar novedoso la idea de que la palabra de Dios muestra interés en que los asuntos que tienen que ver con recursos financieros de la obra de Dios se manejen con pulcritud, se manejen con decencia, con cuidado. En el Antiguo Testamento, en capítulos anteriores, hemos visto que el Señor designó claramente un lugar específico donde debían llevarse esos recursos, al alfolí, y además también señaló personas autorizadas para recibir esos recursos. Libro de Números, capítulo 18, verso 21, Malaquías, capítulo 3, verso 10,
son ejemplos de textos bíblicos que nos ayudan a entender esas ideas. Pero no solo el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento también probablemente enarbola un principio que impacta todo el movimiento financiero de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y no solo las finanzas, sino todo lo que la Iglesia hace, pero el principio al que me refiero, que fue declarado por el apóstol Pablo, lo dijo precisamente en el contexto de una situación financiera, cuando el apóstol declaró: hágase todo decentemente y en orden. Hágase todo decentemente y en orden. Posiblemente ese principio bíblico resume muy bien el trabajo que la Iglesia hace cuando se trata de administrar los recursos financieros. Primera de Corintios, capítulo 14, verso 40, está la declaración. El Nuevo Testamento tiene mucho que enseñar cuando se trata de manejar los recursos de Dios con pulcritud, con transparencia, con cuidado. La Biblia cuenta que el apóstol Pablo, por instrucciones que recibió del Señor, se vio involucrado en un proyecto importante financiero. Decidió recoger entre las iglesias gentiles que Dios había establecido por medio de él una ofrenda especial para que fuera llevada hasta Jerusalén y distribuida entre los hermanos pobres que vivían allá. Bueno, si usted lee todo el relato donde la palabra de Dios explica este asunto de la colecta que hizo el apóstol, usted va a encontrar que sin duda Pablo hizo frente al proyecto en una forma integral. Él mismo lanzó el proyecto en las iglesias, explicó a los hermanos cómo debían participar, les habló también de la actitud que debían tener al traer esa ofrenda. Bueno, ¿qué no hizo Pablo? Cuando usted mira y lee, por ejemplo, en la carta a los Romanos, capítulo 15, versículos 25 al 28, Primera de Corintios 16, 1 al 4, y Segunda de Corintios, capítulo 8, capítulo 9, usted llega a la conclusión de que a Pablo no le quedó nada por fuera en ese proyecto que no tomara en cuenta. Él motivó, él desafió, él reconoció, él organizó, él estuvo al frente. Tuvo mucho cuidado de cada detalle porque él sabía que era un asunto delicado. Y entonces hay una cosa que llama la atención en todo eso. Pablo estaba tan inmerso en el proyecto y tan cuidadoso en la forma de hacerlo que no solo promovió la ofrenda, sino que también se aseguró del proceso mediante el cual se definiría quién iba a recibir esa ofrenda para llevarla al lugar a donde debía llegar y que se le entregara a las personas para las cuales había sido dada esa ofrenda. Muy importante, el apóstol sabía que fallar en el manejo, fallar en la administración de esos fondos podría dañar la confianza de la iglesia, podría dañar también su propia reputación como dirigente y, por supuesto, le haría mucho más fácil el trabajo a los enemigos que vivían buscando por dónde atacar el ministerio de Pablo o a las iglesias donde él trabajaba. Por eso él resumió todo con ese principio de 1 Corintios 14:40. Señores, que todo se haga decentemente y con orden. Con orden. Es un principio maravilloso. La Biblia dice que el propio Pablo nombró a Tito para que fuera hasta Corinto a recibir la ofrenda, para luego transportarla. Y Tito no fue solo, fue acompañado de dos hermanos reconocidos por la iglesia y que evidentemente eran personas idóneas para hacer este trabajo. Y luego a estas personas que formaron la comisión de administración de la ofrenda,
el apóstol Pablo, según dice 1 Corintios 16, le dio una carta, ¿no?, de recomendación donde quedaban autorizados para hacer el trabajo que tenían que realizar.